Todos, ¿qué tal? Aquí yo creo que ya nos conocemos todos y para el que vea el vídeo a posteriori, pues yo soy Ismael y hoy voy a hablar de el COVID, pero concretamente de las afectaciones neurológicas. Por regla general, la gente cuando habla de COVID se suele centrar mucho en las manifestaciones respiratorias, cardiológicas, respiratorias más que otra cosa, pero bueno, que se sepa que las manifestaciones neurológicas están ahí, aunque se hable un poco de ellas y no por eso son menos importantes. A modo de introducción, voy a dar una serie de conceptos básicos del virus. En este caso, esta pandemia, el COVID-19, está causada por el SARS-CoV-2, ¿vale? Es un virus del grupo de los llamados coronavirus. Se caracteriza por ser virus de ARN monocatenario y son responsables de hasta un tercio de las infecciones respiratorias. Es decir, no es un virus nuevo, es un virus que ya existía previamente. ¿Y por qué se le llama coronavirus? Se le llama coronavirus por la forma característica de su envoltura. No obstante, no son los responsables de infecciones respiratorias, ¿vale? También es responsable de infecciones gastrointestinales, procesos neurológicos, cardiológicos, etc. Puede afectar a multitud de sistemas debido a que tiene apetencia por diferentes receptores. Aquí os dejo una imagen a modo de esquema de la estructura del virus con su espícula, su envoltura, su ARN monocatenario, su nucleocápside, etc. En cuanto a la transmisión, bueno, yo creo que esto ya nos ha quedado claro después de esta pandemia. La forma de transmisión más frecuente, la vía más importante es la vía respiratoria, ¿vale? A través de esas gotitas que expulsamos al toser, al hablar, a reír, etcétera, ¿no? No obstante, también hay que saber que el virus tiene capacidad de permanecer en superficies. Por ejemplo, en los aerosoles puede estar hasta 3 horas, pero también en superficies como el cartón o papel puede estar hasta 24 horas e incluso en plásticos o metales puede hasta 72 horas. También se ha aislado otros fluidos, a nivel, por ejemplo, gastrointestinal, heces, saliva, orina, etcétera. Pero bueno, que quede claro que la ruta principal es la de la vía respiratoria. De hecho, bueno, todos habremos escuchado que cuando los transportes públicos están abarrotados, pues lo mejor que se puede hacer, o una de las medidas era no hablar, precisamente por eso. Bueno, en cuanto a la fase de enfermedad, tiene un periodo de incubación en el que el individuo es asintomático. Este periodo va entre 3 y 7 días, pero se ha visto que puede llegar incluso hasta hace 2 semanas incluso. Posteriormente comienza lo que viene siendo ya la enfermedad per se, en el que hay un primer intento de la inmunidad innata por repeler al virus. Y durante esta fase pues puede haber también sintomatologías tanto a la propia inmunidad que está intentando repeler al virus como el efecto citopático del propio virus sobre los sistemas donde esté atacando. Si la inmunidad innata no consigue parar al virus, pues este ya se va propagando y, como todos sabemos, uno de los que más sufre es el pulmón. Pero bueno, hay otros órganos, como por ejemplo el riñón, que también sufre bastante. Una vez que la inmunidad innata no consigue pararlo, el virus se va extendiendo, pues se iría activando la inmunidad adaptativa, ¿vale? Y es en este momento donde puede haber una disregulación de esta respuesta. El sistema inmune, en su afán por intentar parar el virus, pues digamos que se excede y puede llegar a producir la llamada tormenta de citoquina, que eso también lo hemos visto también en la UCI, que los pacientes se ponen muy malitos y a veces es una causa de muerte de estos pacientes. Ahora, centrándonos más en la afectación neurológica, hay una serie de mecanismos de afectación, en los cuales pues, se podrían resumir en la encefalopatía, principalmente por la toxemia, trastornos metabólicos, hiposemia que derivan de todo este proceso, pero sobre todo también me parecen muy interesantes los 4 puntos siguientes, a nivel de la inflamación del sistema nervioso central per se, la hipótesis troncoencefálica, el potencial neuroinvasivo y el daño muscular. En cuanto a lo que viene siendo la inflamación, aquí os dejo un esquema resumen. Digamos que la respuesta inflamatoria se va escalando, ¿no? En el principio hay reclutamiento de la microglía que se va transformando en macrófago. Posteriormente hay una activación de los astrocitos y se van reclutando más linfocitos CD8 y se va activando el sistema de apoptosis mediado por perforina. Luego tendríamos un tercer escalón en el que ya se activan los oligodendrocitos, se van reclutando más linfocitos B que se van diferenciando en células plasmáticas y van liberando los anticuerpos.
En cuanto a la hipótesis troncoencefálica, lo que quiere decir esta hipótesis se trata de explicar que la disnea, la insuficiencia respiratoria que tienen estos pacientes, no siempre es derivada única y exclusivamente por la afectación pulmonar, ¿vale? A ver, por supuesto, las hay y puede haberlas en mayor o menor grado, pero también lo que quiere explicar es que a nivel del trocoencéfalo están las neuronas que controlan el sistema cardiorrespiratorio, por eso podemos respirar espontáneamente y por eso nuestro corazón funciona. Si estas neuronas se dañan en este proceso, pues lo que viene siendo la respiración espontánea y el control del ritmo del corazón se disregula, ¿vale? Y por eso estos pacientes muy probablemente acaban necesitando respirador, no solo por la afectación de pulmonar per se. A nivel neuroinvasivo, ¿vale? Ya se ha visto con otros coronavirus de esta familia que es capaz de llegar al sistema nervioso central. ¿Y cómo lo hace? Principalmente por dos vías. A nivel de la vía hematógena, por esa diseminación a nivel generalizado, y hay que tener en cuenta que durante este proceso la barrera hematoencefálica, que en principio pues intenta mantener aislado el sistema nervioso central, pues se ve disruptida, ¿vale? Además, durante este periodo hay un enlentecimiento de la microcirculación. Por lo tanto, si la barrera hematoencefálica está disruptida y encima la sangre por ahí, digamos que pasa más lento, para el virus le es más fácil entrar, ¿vale? Además, luego invade otras células como las mieloides y entonces ya digamos que todas las células que forman la barrera hematoencefálica se ven afectadas y el virus entra. Luego tenemos la vía nerviosa, que también se ha visto en otros virus, como por ejemplo el herpes simple 1, la gripe o los otros coronavirus. Hay que recordar que los dos primeros pares craneales, el 1 y el 2, en este caso centrándonos más en el olfatorio, son prolongaciones directas del sistema nervioso central. Es decir, si el virus entra por vía respiratoria, vía alta respiratoria, llega al neuroepitelio olfatorio, pues por ahí tiene una vía directa para entrar al sistema nervioso central. De hecho, eso explicaría muy bien por qué los pacientes referían a anosmia. Posteriormente, estos pacientes se recuperan de la anosmia porque ese neuroepitelio se va recuperando. Aquí os dejo una imagen a modo de resumen de las dos vías. Y luego tenemos la afectación muscular. Aquí lo que hay es una activación, un aumento de la activación de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto sobre todo se ha visto en modelos animales. Y al final, claro, la caja torácica tiene musculatura. Si esa musculatura se afecta, pues la respiración también se ve afectada. Por supuesto, estos pacientes a la hora de hacer actividad física o ejercicio, pues también están. Y esto se deriva en miopatías, atrofias y necrosis. Luego, en cuanto a la sintomatología, hemos visto los mecanismos que la causan y centrándonos más en la clínica neurológica, hay que tener en cuenta que, sobre todo al principio, ahora ya han pasado años de pandemia, hemos tenido tiempo de tener más registros, tenemos un pool de pacientes sobre los cuales ya podemos estudiarlos mejor, pero al principio no se tenía tanto registro. Entonces, por analogía del virus, se intentaba tirar de otros virus, como por ejemplo el SARS-CoV del 2002 y el MERS del 2012. Se realizó una comparativa de la clínica y, como vemos aquí, las mialgias y las cefaleas en ambos casos eran la clínica más frecuente. Luego tenemos en el caso del SARS-CoV del 2002 el mareo e inestabilidad y a nivel del MERS tenemos el síndrome confusional. Se hicieron, sobre todo al principio de la pandemia, muchos estudios, cada hospital y tal, e intentaba hacer su propio estudio, sus propias series para tipificarlo, y aquí os dejo una tabla de resumen. Son muchísimos, ¿vale? Y esto lo que intenta es resumir. Como vemos, las mialgias y las cefaleas pues son la clínica más frecuente. Por supuesto, pues hay otras como el mareo, el síndrome confusional, que también hay que tenerlo presente. Como vemos, estos datos son del 20 de marzo de 2020, ¿vale? Estos son datos sacados de la Sociedad Española de Neurología, que publicó en su momento un boletín, una guía para los neurólogos, que poco a poco se ha ido actualizando con los estudios más actuales, que eso, bueno, lo iré comentando ahora. Como dije, esto se ha ido actualizando. Aquí os dejo un resumen que hizo a nivel nacional de la Sociedad Española de Neurología, y vemos cómo, aparte de la cefalea mialgia, ellos también, aparte de esa confusión, también daban otras patologías, como el ictus, por ejemplo, ¿vale?
A lo largo de estos 2 años se ha ido actualizando y vemos cómo, aún así, la cefalea sigue ocupando un puesto bastante importante, entre un 30 o 60% en algunas series, y la mialgia hasta un 20-30%. No obstante, se ha visto la incidencia que ha aumentado la incidencia de otras patologías como la esclerosis múltiple, que eso hay que tener cuidado porque en los registros previos, como había pasado poco tiempo, no se sabía, pero ahora sí que se tiene más constancia. Y por supuesto el síndrome post-COVID. Síndrome post-COVID que ahora se está hablando mucho. Se realizaron a nivel nacional varios trabajos, de los cuales he querido destacar 2. Un primer trabajo, los 2 de Madrid, en el que te dice que básicamente hasta un 3% es el número que se ha visto incrementado en las consultas de neurología por sintomatología post-COVID, en el cual predominan las cefaleas, ¿vale? Hay otros trastornos como el cognitivo, la anosmia y tal, pero bueno, que quede claro que las cefaleas son lo más frecuente. Hay un segundo trabajo que también lo dice así, que estos son los 2 trabajos que más peso tuvieron, que también te reconfirma de nuevo que las cefaleas hasta un 68%, trastornos cognitivos un 57%, sensitiva un 24%, etc. Aquí, esto es uno de los boletines que suele publicar la SEN, en el que te dice que básicamente hasta 1 de cada 5 pacientes que ha pasado el COVID va a tener cefalea. De ese número de pacientes, en el momento de que pase un mes, muy probablemente se va a cronificar. Incluso aquellos que llegan 9 meses, esta cefalea, que puede tener al principio características tensionales, se va a ir convirtiendo más a una migrañosa. Y ahora voy a dar una serie de punzadas sobre ciertas patologías. En la primera de ellas, en la esclerosis múltiple, que como dije antes, a lo largo de estos 2 años, pues se ha ido incrementando la incidencia de esta patología, no solo a nivel de debut, sino también a nivel de brote. Hay que decir que también que es muy importante que si nos hemos pegado durante mucho tiempo haciendo estudios y tal, para intentar tipificar otros virus, ¿vale? Como el Epstein-Barr como posible causa de la esclerosis múltiple, en menos de 2 años no vamos a decir el COVID causa esclerosis múltiple. Esa afirmación tal cual no se puede decir, pero sí que se sospecha que puede desencadenar brotes en pacientes que ya estaban diagnosticados de esclerosis múltiple y o pacientes que estaban muy predispuestos a tenerla. Ya sea que han tenido brotes de manera asintomática, se le hace una resonancia magnética y efectivamente se ven lesiones antiguas. Y o pacientes que estaban a pique de tener un brote y se ha terminado de desencadenarlo. Luego también quiero comentar el tema de la vacuna, pero eso lo voy a dejar un poquito para más adelante. Y aquí os dejo una tabla de fármacos para los pacientes que ya están diagnosticados de esclerosis múltiple y están en tratamiento. ¿Cómo tenemos que gestionar ese tratamiento? En la parte superior, en verde, sobre todo los interferones, los acetatos, la teriflunomida, vemos que están en verde. Esto quiere decir que se puede tanto iniciar como continuar e incluso de cara a que estos pacientes tengan sintomatología COVID y o están infectados, pues se pueden dar. Luego abajo tenemos fármacos como por ejemplo el fingolimod, que están en naranja, que eso hay que tener más cuidado, pero sobre todo lo que yo quiero que quede claro es como la clarividina y alentuzumab, que son fármacos que en principio deberíamos posponer totalmente, ¿vale? Por sus mecanismos no están aconsejados darlos en tiempos de pandemia. En cuanto a la vacuna, pues lo primero que, digamos, una de las cosas que se decía, bueno, si el COVID puede producir brote, veremos a ver qué es lo que pasa con la vacuna. Bueno, pues lo que dice la Sociedad Nacional Americana de Esclerosis Múltiple, por los estudios que ellos han hecho, es que más que brotes y o predisponer a que tengas esclerosis múltiple, probablemente lo que cause son pseudobrotes, ¿vale? Relacionados con ese proceso febril que da la vacuna, bueno, que eso ya todo lo habremos experimentado en mayor o menor medida tras vacunarnos. Y otra cosa que también se quería saber es, un paciente diagnosticado de esclerosis múltiple, una vez que se vacuna, teniendo en cuenta la medicación que está tomando, ¿cómo va a reaccionar esa vacuna? ¿Va a ser efectiva? ¿No va a ser efectiva? Bueno, pues aquí os dejo un estudio que se hizo con 322 pacientes, los cuales se clasificaron según los fármacos. Quiero que prestéis especial interés en los anti-CD20 y fármacos, las S1-PRM, como el fingolimod. A partir de ahora, pues digo fingolimod para que sea más fácil.
Se clasifican, se le pone una dosis de vacuna, clasificados también a su vez según las vacunas que existen en ese momento, y se espera de media 47 días para hacer una serología y ver cómo está reaccionando el organismo. Pues bueno, tampoco voy a entrar aquí en muchos datos técnicos, pero a nivel de conclusiones se ve que fármacos como el fingolimod o los anti-CD20 sí que merman o tienen tendencia a que los IgG frente a este virus pues sea menor. En cambio, se ve que con los otros fármacos no alteran tanto la respuesta, ¿vale? Otra patología, el Guillain-Barré. Aquí os dejo una captura de un artículo del Servet de noviembre de 2020. Aquí fue el primer caso de Guillain-Barré diagnosticado en España, atribuible al COVID. Y haciendo un modo de resumen del caso, pues básicamente una señora de 55 años, dislipémica, fumadora activa, sin mayores antecedentes, pues consulta el 6 de abril por parestesias, lo que ya describe básicamente en guante y calcetín a nivel de manos y pies, y además es conviviente de familiares ya diagnosticados de COVID, ¿vale? Se realiza una primera inspección neurológica en la que no se objetiva tampoco alteraciones significativas. Esto nos ha pasado muchas veces, que nos llega un paciente refiriendo que tiene parestesia, le exploramos y realmente decimos, mira, no, yo en este momento no te veo nada, ¿no? El resto de las constantes, pues tampoco, y de la exploración no tenía mayor relevancia, pero aún así se le hace una radiografía de tórax y se ve que efectivamente tiene una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. Todo esto un poco también guiado a que era conviviente de pacientes COVID. Se le hace prueba de imagen, resonancia magnética, se le hace líquido cefalorraquídeo y se ve que sí que tiene criterios de que, por lo menos a nivel analítico, pueda estar haciendo un posible brote de Guillain-Barré. Posteriormente, a las 48 horas, se le ingresa, se le pone su tratamiento y comienza con una tetraparesia. Además, también tiene parestesias linguales, peribucales, tiene disfagia a líquidos, etc. Por supuesto, aquí ya tiene las PCR COVID positivas. Durante la estancia de en la UCI, que porque acaba ingresada en la UCI, durante esos 5 días no presenta empeoramiento y tras esos 5 días comienza a mejorar. Una vez que la paciente ya está más estabilizada, pues se le hace un estudio electromiográfico y se ve que efectivamente sí que tiene criterios electromiográficos de Guillain-Barré. Aquí os dejo 2 estudios más, son anteriores, ¿vale? Uno es de mayo y otro es de junio, esto es de fuera de España. Y también quería hablar un poco, que sea un par de pinceladas sobre el ictus, ¿vale? Se ha visto que este virus tiene una incidencia superior con respecto a otros virus, incluso de su propia familia. Incluso pasados meses después, el paciente pues tiene más riesgo de tener un ictus. ¿Y esto por qué? Pues se cree que es por el estado protrombótico de la inflamación que causa el virus, por la disfunción del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, por la disrupción del entorno endovascular y porque además, como dije antes, a nivel cardiológico pues también puede afectar, puede causar miocarditis, arritmias, como por ejemplo una FA, etcétera, que es potencialmente embolígena. Aquí os dejo un extracto de uno de los boletines de la SEN, en el que básicamente pues, ellos te lo dicen, que he querido resaltar 2 puntos, que el paciente con ictus, incluso meses después, tiene hasta 4 veces más riesgo de tener un ictus, pero es que además tiene 3 veces más de morir por este ictus. En cuanto al diagnóstico COVID, yo creo que aquí más o menos ya esto lo tenemos medio controlado. Por supuesto, la clínica, tenemos detección de nucleótidos a nivel de PCR, la PCR que llevamos pidiendo durante toda la pandemia, y la ARN amplificación isotérmica. Esta prueba que ahora, sobre todo en urgencia, hemos visto que la estamos mandando más y que por lo que se ve, pues efectivamente se va a quedar consolidada como la prueba de referencia. Luego tenemos la detección del sudado nasofaríngeo, el test rápido, y la prueba de detección de anticuerpos, nivel de inmunocromatografía y ELISA. Por supuesto, si tenemos sospecha de que hay una invasión del sistema nervioso central, pues se puede realizar una punción lumbar con una PCR, no solo para COVID, sino también para otros microorganismos. Aquí os dejo una tablita a modo de ilustración de cómo la PCR, digamos que detecta antes que la serología,
por supuesto tiene su límite de falso negativo, pero bueno, ahora sí es precoz. Y dar unos conceptos básicos de la PCR, básicamente pues es una de las pruebas que más fiabilidad nos ha transmitido a lo largo de la pandemia. No es perfecta, pero es la que más sensibilidad y especificidad tiene, es a nivel nasofaringeo, y lo que consiste es básicamente una detección del virus. Una vez que la muestra llega al laboratorio, se inactiva y mediante ciclos se va buscando esa combinación de nucleótidos representativa del virus. Lo que nosotros tenemos lo que se tendría en el laboratorio cargada en la base de datos, como es esa combinación pertenece a este virus, ¿vale? Y actualmente pues se ha ido perfilando la técnica para que sea más barata y más rápida. Por supuesto, requiere de un personal cualificado para evitar falsos positivos y falsos negativos. Y además, si nosotros tenemos la sospecha de que el paciente es COVID positivo, o bueno, en este caso que tiene la enfermedad, ¿no?, y el resultado sale negativo, pues habría que repetirlo, como os dije antes, aunque sea unas 24 o 48 horas después, porque tiene un periodo de latencia en la que puede salir negativa. Luego aquí está la ARN isoterma, esta prueba novedosa que se presenta como una alternativa a la PCR mucho más rápida, lo cual al paciente, sobre todo en urgencias que están pendientes de ingresos, le viene muy bien porque no tiene que esperar de 1 a 4 horas como se tenía que esperar antes. Además, la torunda es en hisopo seco, por lo tanto aguanta más la muestra y es nasal, es decir, no hay que meter hasta el fondo, que bueno, con todas las molestias que eso conlleva al paciente. Aquí os dejo una tabla de la validación. Esto fue el documento que Julián nos pasó, en el que vemos cómo se comparó con 147 pacientes con respecto a su PCR y se vio que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%, es decir, tiene un valor predictivo negativo bastante elevado, y eso es lo que nos interesa. Y luego, consideraciones generales, pues en líneas generales no hay que hacer gran cosa con la sintomatología neurológica en concreto, es decir, se trata como si el paciente no hubiera tenido COVID, salvo en el caso de la esclerosis múltiple, lo que comenté antes de los fármacos. Sí que es verdad que ahí he hecho una pequeña corrección a nivel de listo y epilepsia, pero esto era más orientado a que al principio de la pandemia se probaban muchos fármacos, que si este fármaco puede valer para el COVID, ¿no?, cosas que en principio que casi que se probaba por azar. Y claro, podía tener interacciones farmacológicas con otros fármacos, que sí, con los antiepilépticos o los anticoagulantes que se daban en el ictus. Pero hoy por hoy, como a día de hoy no se dan fármacos específicos para el COVID, se da simplemente para tratamiento sintomático y ya está, pues bueno, pues por eso no hay que tenerlas tampoco en cuenta. Y por supuesto el aislamiento y el soporte ventilatorio. A nivel de conclusiones, pues bueno, el SARS-CoV-2 tiene apetencia por diversos receptores, eso le lleva a tener afectación en varios sistemas. A nivel neurológico, pues también su clínica es bastante florida. La clínica más frecuente es la mialgia, cefalea y mareo, el síndrome de COVID representado sobre todo por la cefalea. Hay que tener cuidado con el aumento de incidencia o los brotes de esclerosis múltiple, también con el Guillain-Barré. Los fármacos anti-CD20 y los S1-PRM, como el fingolimod, pues pueden mermar la respuesta post-vacunación. Más allá de lo que he comentado de la esclerosis múltiple, pues el resto no hace falta tampoco tener consideraciones especiales. También cuidado con el aumento de la incidencia de ictus, y que bueno, la nueva prueba que se ha establecido como referencia aquí, pues la ARN isoterma, que se ve pues va a sustituir a la PCR. Y bueno, esta es la bibliografía. Como dije antes, he utilizado como base el manual de la SEN, luego otros artículos, como por ejemplo el de la Sociedad Nacional Americana de Esclerosis Múltiple, CEMCAT. Aquí te dejo la referencia del artículo de Guillain-Barré. Y bueno, sobre todo también darle las gracias a Rafa, que se ha volcado mucho con la sesión y ha estado ahí siempre para responderme todas las dudas y proporcionarme bibliografía. Muchas gracias. Thank you.